Hay un versículo que dice lo siguiente: pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Este versículo no tiene que buscarlo, no es nuestro texto de estudio hoy, está en Lucas 1:13 y habla, como usted acaba de notarlo, de Zacarías, que ha orado a Dios. Su mujer Elizabeth era estéril y Zacarías ha orado a Dios y Dios le promete un hijo y ese hijo es Juan el Bautista. Pero el versículo dice que Dios le aparece a Zacarías en un ángel, pues, y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Escuche, qué precioso. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le llamarás, le pondrás por nombre Juan. Una oración contestada. Si nos diéramos a la tarea de hacer una lista de las cosas buenas que ha producido esta pandemia en la vida de todas las personas, de toda la humanidad, en medio de esta adversidad, muchas cosas buenas salen, ¿verdad? Y si nos diéramos a la tarea de hacer una lista de esas cosas buenas, repito, que ha producido esta pandemia en la vida de todas las personas, creo con mucha certeza que una de las primeras cosas buenas que aparecerían en la lista sería la oración. Sí, la oración. Indiscutiblemente, la oración se ha fomentado en los hogares de todo el mundo a causa de esta dura realidad. Ha nacido en los hogares de todo el mundo altares de oración, pidiendo a Dios por protección, por provisión, por bendición, por cuidado. La oración ha aparecido como uno como una de las consecuencias buenas producidas por esta pandemia. Quiero levantar y que usted lo haga conmigo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto quisiéramos que nuestras oraciones fueran exitosas, cierto? Así como Zacarías ora y el ángel le dice, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuánto quisiéramos que nuestras oraciones fueran exitosas? ¿Cuánto quisiéramos, otra pregunta, que cuando pidamos se nos dé? O sea, se nos dé respuesta a esa petición que hacemos y se nos dé respuesta por ende, a dicha petición. ¿Cuántas oraciones? Es otra pregunta importante que yo quiero que usted se haga conmigo en esta mañana. ¿Cuántas oraciones hechas sin respuestas? Siendo muy sincero, podríamos hacer una evaluación hacia atrás y notar que tendríamos que reconocer que hemos elevado muchas oraciones que no hemos recibido respuestas a esas oraciones. Una pregunta más, y yo creo que la última en este momento de introducción. ¿Dónde está? Escuche esta pregunta, por favor. ¿Dónde está el éxito de una oración? ¿Dónde está el éxito de una oración? Este es el tema que nos ocupa en esta mañana y yo creo que es de parte de Dios que meditemos a la luz de las Escrituras en el tema de la oración. Porque como dije ahora, en este tiempo de pandemia, las oraciones se han multiplicado, se han elevado. Nos hemos vuelto muy juiciosos a orar en nuestras casas juntos como familia. Alguna vez escuché a alguien decir lo siguiente y me parece muy, muy, muy importante. Por favor, atiéndalo. Alguna vez escuché que alguien, escribió esto. Nada agrada más a Dios que cuando le pedimos lo que Él nos quiere dar. Eso es importantísimo y muy profundo. Escuche,
Nada agrada más a Dios que cuando le pedimos lo que Él nos quiere dar. O sea que hay una conexión entre lo que yo pido y lo que Dios me quiere dar. El título para nuestra enseñanza de esta mañana es la clave para una oración exitosa. La clave para una oración exitosa. Y yo quiero que usted me acompañe a mirar en sus Biblias. Acompáñenme, por favor, acompáñenme a mirar qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14 al 15. Vamos a leer las escrituras allí. Voy a dar un momento para que usted ubique, por favor, en su Biblia, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Primera de Juan es uno de los últimos libros de la Biblia. Y así dice la palabra del Señor en boca del apóstol Juan. Repito, nuestra cita, Primera de Juan 5, 14 al 15, dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Están hablando de esta es la confianza que tenemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, o sea, Dios, nos oye. Qué bonito, ¿cierto? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la palabra del Señor y le pedimos a Él que nos conduzca y nos revele su mensaje para hoy. La clave para una oración exitosa. La tesis, la premisa en esta mañana, la síntesis del mensaje de parte de Dios para nosotros, lo podríamos colocar de la siguiente manera. Escuche, por favor. La oración genuina no debe ser un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de supuestas declaraciones de superfe, sino al contrario, al orar debemos subordinar nuestra voluntad a la del Señor, procurando orar de acuerdo a su voluntad. Así abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus beneficios, de sus bendiciones en nuestras vidas sin abandonar sus planes redentores. Yo quiero que por favor me permita volver a leer la tesis. Esto lo vamos a desarrollar de forma más clara. La oración genuina no debe ser un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de supuestas declaraciones de superfe, sino al contrario, al orar debemos subordinar nuestra voluntad a la del Señor, procurando orar de acuerdo a su voluntad. Así abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas sin abandonar sus planes redentores. A la luz de lo que acabo de decir, vamos a desarrollar esta idea en 3 puntos. En 3 puntos pensando en la clave de una oración exitosa. Primer punto, la base de la oración exitosa. Número 1, la base de la oración exitosa. El versículo 14 y 15 de 1 Juan 5 que acabamos de leer, en esos 2 versículos usted va a encontrar que el Señor dice, Él nos oye. Escuche, esto nos debe producir descanso. Qué bueno es saber que hablamos y nos escuchan. Yo sé que usted ha llegado a irritarse cuando está hablando con alguien y ese alguien no le escucha. Y usted, pero póngame cuidado que estoy hablando con usted, ¿verdad? Entonces, aquí está la base de la oración exitosa. Versículo 14 y 15 nos dice que Él, Dios nos oye. La base de la oración es el simple hecho de que Dios escucha nuestras oraciones y Juan dice que esta es nuestra confianza. Nuestra confianza está, cuando oramos, nuestra confianza está en que Él nos oye. La palabra que usa el apóstol para confianza en esta porción de las Escrituras es muy interesante. En el griego es parresía. Parresía en su origen significa tener libertad de palabra.
Eso quería decir inicialmente en su origen esta palabra, tener libertad de palabra. La libertad que existe en una verdadera democracia para hablar libremente. Fue lo primero que significó esta palabra. Más tarde vino a denotar cualquier clase de confianza. Estamos hablando que esta es la confianza, ¿cierto?, que tenemos en Él. Confianza. Con Dios tenemos libertad para hablar. Es lo que este texto nos está diciendo. Esta es la base de nuestra oración exitosa. Tenemos confianza para hablar. Con Dios tenemos esa confianza. Él está siempre listo a escuchar. Más dispuesto está Él para oírnos que nosotros mismos para orar. Hay más disposición de Él para escucharnos que nosotros, disposiciones nosotros para orarle a Él. No tenemos que vencer ninguna dificultad para llegarnos a su presencia, ni que inducirle a prestarnos atención, obligarlo para que nos escuche. No, Él nos oye. Él está esperando que nos dirijamos a Él. Sabemos lo que es a veces estar esperando la llegada de un mensaje o una llamada telefónica que nos traigan noticias de un ser amado, de algo especial que estamos esperando. Con toda reverencia, y repito, por favor, escúcheme, con toda reverencia, podemos decir que así está Dios, esperando noticias nuestras. Dios anhela que tú y yo le oremos. Él está atento a nuestras oraciones. Su promesa en su palabra dice que su oído no se ha agravado para escucharnos, o sea que está todavía dispuesto a escucharnos. Él anhela escucharnos a través de nuestras oraciones. Ahora, es importantísimo aclarar que esta confianza de que Él nos oye no es por nuestros méritos, porque seamos muy buenos, porque usted y yo no lo merezcamos. No, no es por nuestros méritos, porque tengamos mucha fe o porque no lo merezcamos. No, no es por esto. Es únicamente por su gracia que nos alcanzó y nos hizo sus hijos en Cristo Jesús. En el versículo 11 al 13 de Primera de Juan capítulo 5, que no leímos, en el versículo 11 al 13 dice lo siguiente, y este es el testimonio. Juan el apóstol está hablando del testimonio de su predicación, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escucha lo que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, a Jesús, no tiene la vida. Escuche, hago un paréntesis. La vida eterna está en Cristo Jesús. Si tú que me escuchas no has hecho las paces con Cristo Jesús, y si no tienes a Cristo Jesús, al Hijo de Dios en tu corazón, no tienes vida eterna. Cierro paréntesis. Estas cosas os he escrito, sigue diciendo Juan, allí en los versículos 11 al 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo del Hombre. Note, todo lo que él escribió, se lo está escribiendo a aquellos que creemos en el Hijo de Dios. Que creéis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solo Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Recuerde, lo hemos compartido algunas veces ya, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo a Jesús como mediador, al orar, Dios nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dios nos oye, porque tú y yo estamos orando en el nombre de Jesús y Cristo es nuestro mediador. Él nos oye, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que gritar, no tenemos que sacudir, no tenemos que luchar contra algún impedimento para orar con Él. Si Cristo está en tu corazón y en el mío, si hemos depositado nuestra fe en el Hijo de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, la confianza que tenemos es que Él nos oye, porque Cristo es nuestro mediador. Este es nuestro primer punto, la base de una oración exitosa. Todo fue escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Juan. Esto habla de la seguridad y de la importancia de la seguridad de la salvación, que es muy importante. Pero Juan también se toma un espacio para hablar de la importancia de la oración. Ahora, el versículo 14
En el versículo 14, después de hablar de la importancia de la salvación, Juan se ocupa de esta confianza, de la confianza cuando hablamos con nuestro Dios, de la oración. Confianza que parte de la verdad de ser hijos de Dios, repito, y le da un gran alcance a la oración porque habla en términos de pedir todo. Note lo que dice ese versículo, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Esto es glorioso. Repito, un punto número uno, la base de nuestra oración es que Él nos oye. Y Él nos oye, Dios nos oye porque Cristo es nuestro mediador y redentor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, dice el salmista, podré entrar a tu casa, o sea, a la presencia de Dios y adorar a Dios en su santo templo, en su santo presencia, solo por la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, podríamos pasar a nuestro segundo punto, que yo sé que todos los que estamos hoy conectados estamos muy interesados en saber cuál es el éxito de una oración, ¿cierto? ¿Qué es una oración exitosa? Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, el principio fundamental de la oración exitosa. ¿Cuál es el principio fundamental de la oración exitosa? Este principio es el que garantiza que mi oración va a ser exitosa, que mi oración va a ser escuchada. El versículo 15, como ya lo hemos dicho varias veces, dice que y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, escuche cómo dice el versículo 15, esto es fascinante. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Reconfortante, ¿verdad? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuche, si Él nos oye, tenemos esta confianza, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Se nos presenta un gran alcance en la oración, porque habla en términos de pedir todo y de saber que tenemos todo eso que pedimos. Pero, escúcheme por favor con atención, pero, el versículo 14 no señala los límites. Hay límites en esta declaración. Nos señala el límite real en esto de que tenemos todo lo que pidamos. Note qué dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ojo con esto, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está el principio fundamental de la oración para el pueblo de Dios. Con este principio debe comenzar todo seminario de oración e intercesión. Cuando nos enseñen a orar en nuestras iglesias, por aquí debería empezar todo seminario, toda enseñanza de oración e intercesión. Este principio es tan importante que cuidará al pueblo de Dios de caer en el mal concepto de la superfe y en las consecuencias nefastas que tiene este mal concepto. Un mal concepto de la superfe, y es que si usted cree, pida lo que quiera y le va a ser hecho. Una consecuencia de este mal concepto es la desilusión. Después de que oramos y oramos y oramos lo que nosotros queremos sin saber si es la voluntad de Dios y no lo recibimos, entramos en desilusión. Y entrando en desilusión, también entramos en enfriamiento. Los creyentes se enfrían porque oran y oran y oran y oran por algo y no lo reciben. Escuche, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, declara la soberanía de Dios, atributo intransferible de Dios que nunca será violentado, ni siquiera porque sus hijos alardeen de su superfe. La oración, y por favor guarde esto en su corazón, la oración no es un recurso para inducir a Dios a cambiar su pensamiento y a hacer lo que nosotros queramos. Eso no es la oración y tampoco la fe es eso. No es un recurso que tengamos para cambiar los planes de Dios o para que haga lo que nosotros queramos. Para ser efectiva, la oración debe ser elevada conforme a la voluntad de nuestro Padre. En otras partes,
Las escrituras nos enseñan varios principios importantes de la oración. En otras partes, por ejemplo, las escrituras, aprendemos de ellas que la oración debe ser hecha con fe. Eso dice Marcos 11:24. No tiene que buscarlo, es por si usted quiere tomar apuntes. Toda oración debe ser elevada con fe, claro está, Marcos 11:24. Toda oración debe elevarse en el nombre de Jesús, porque Él es el intermediario. Jesús dice que si pedimos todo en su nombre, Él nos escucha. Esto está en Juan 14:14. Elevamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, Juan 14:14. También nos enseña las escrituras que todas las oraciones deben ser elevadas permaneciendo en Cristo. Nosotros debemos permanecer en Él, dice Juan 15:7. Pero también debemos elevar nuestras oraciones perdonando a quienes nos han ofendido. Marcos 11:25 nos enseña que yo debo ponerme en paz con aquellos que me han ofendido. El perdón es fundamental para elevar nuestras oraciones. También nos dice la palabra que debemos elevar nuestras oraciones acompañada de obediencia. La obediencia es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas. Primera Juan 3:22. Y también nos enseña las escrituras que nuestras oraciones no deben ser elevadas para satisfacer nuestras pasiones o nuestros propios deseos o concupiscencias. Eso lo dice Santiago 4:3. Esto que estoy diciendo de manera rápida es un resumen de muchos principios que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Y todo esto que he dicho, que usted puede leerlo y estudiarlo en su casa, todo esto está incluido en orar conforme a la voluntad de Dios, porque estamos diciendo que el principio fundamental de la oración exitosa es orar conforme a la voluntad de Dios. Juntando todo esto, estamos caminando en una oración conforme a la voluntad de Dios. Cuando el creyente aprende que para orar efectivamente no debe perder nunca de vista la soberanía de Dios, llegará a comprender el verdadero significado de la oración. Escuche esto: orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Estos conceptos seguramente no nos los han enseñado o no los hemos escuchado y no podemos perderlos de vista. Cuando tú y yo oremos, no debemos perder de vista la soberanía de Dios. La fe inmadura trata de manipular a Dios, cosa que es imposible. La fe inmadura busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición, sin ni siquiera preguntarle a Dios si es una petición conforme a su voluntad. La fe inmadura, por favor, guarda esto en tu corazón. La fe inmadura, que en estos últimos tiempos la han disfrazado de superfe, considera la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir con sus promesas, las promesas que nosotros le reclamamos. Algunas de esas promesas ni siquiera hechas por Él, sino fabricadas por nuestros propios deseos. Pero la oración verdadera no es un esfuerzo humano por persuadir a Dios o por forzar su voluntad. La oración verdadera se fundamenta en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Escuche, una oración verdadera está fundamentada en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso dice el versículo 14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros pedimos de conformidad con la voluntad, con su voluntad. Luego descansamos en fe, confiados en que Dios nos oye y que lo que le pedimos ya es nuestro de acuerdo a su soberana voluntad. El énfasis aquí, mis amados, el énfasis aquí está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos sobre lo que quiere Él darnos, porque lo que Él quiere darnos es bueno en gran manera. A veces lo que tú y yo anhelamos y creemos que es lo bueno para nosotros, que es lo que realmente necesitamos, no es. Porque nosotros tenemos una vista corta, nosotros vemos y calculamos a corto, mediano y largo plazo, no más allá
de nuestras narices, pero Dios conoce toda nuestra vida aquí y en la eternidad y sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Repito entonces, cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que quiere Él para nosotros, para sintonizarnos, para ponernos en armonía. Si armonizamos nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad, Él nos oirá y podemos estar seguros de que si Él nos escucha, nos dará una respuesta definida a la que nosotros llamamos su buena voluntad agradable y perfecta. Si es lo que está en el corazón de Dios, siempre, siempre, lo que está en el corazón de Dios para nosotros, a favor de nosotros, siempre es su buena voluntad agradable y perfecta. Tu oración y mi oración debe procurar ponernos de acuerdo con Él e identificar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y a veces no es lo que nosotros estamos pidiendo. Ya sabemos que la clave para una oración efectiva es elevarla conforme a la voluntad de Dios. Y ya rápidamente mencionamos algunos textos bíblicos que nos pueden garantizar que estamos orando en dirección de esa buena voluntad. Pero, ¿cómo sabemos en esta mañana qué es lo que nos interesa? ¿Cómo sabemos que estamos orando de acuerdo a su voluntad? Esta es la pregunta del millón, que dicen muchos. ¿Cómo sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que las oraciones que estamos haciendo en nuestras casas todos estos días son conforme a la voluntad de Dios? Esta pregunta nos conduce a nuestro tercer y último punto. El tercer punto es elementos indispensables para la oración exitosa. Escúcheme. Elementos indispensables para la oración exitosa. Esto implica que si tú y yo cuidamos de que estos elementos siempre estén presentes en las oraciones que le vemos, estamos seguros que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estos elementos nos van a guiar, nos van a encaminar siempre en dirección a orar conforme a la voluntad de Dios. Elementos que indican que mi oración está siendo elevada conforme a su voluntad. Y estos tres elementos, voy a mencionar tres, no estoy diciendo que estos sean todos, pero voy a mencionar tres elementos y estos tres elementos se convertirán en la brújula que nos guía en dirección a la voluntad de Dios. Tres elementos que nos trazan el mapa para que tu oración y la mía esté siendo elevada conforme a la voluntad del Señor. Aquí están. Por favor, ponga atención que este es el centro del mensaje de esta mañana. Primer elemento, indispensable para que nuestra oración sea efectiva. El primer elemento es su palabra, la palabra de Dios y su señorío. Su palabra y su señorío. Dice Juan capítulo 15:7, ese es el evangelio de Juan. Juan capítulo 15:7, lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Dice así. Sí, está hablando Jesús. Jesús está hablando a sus discípulos y note palabras textuales de Jesús. Si permanecéis en mí, escuche, Jesús está diciendo, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí en esta mañana que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y se nos hará. Voy a leerlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es precioso. Pero este versículo habla de Él, el señorío de Jesús en nuestras vidas y habla de su palabra como máxima autoridad para la iglesia y para el creyente. Si permanecéis en mí, o sea, permanecemos en Cristo, pero sigue diciendo, y mis palabras permanecen en ustedes. Note que hay una relación directa en el señorío de Cristo sobre mi vida y en el señorío de su palabra sobre mi vida. Aquí también se refleja, en este versículo que acabo de leer de Juan 15:7, también se refleja el mismo gran alcance de la oración. Pedid todo lo que queráis. Esto es espectacular. Que Jesús te esté diciendo, mi hijo, pida lo que quiera. Pida lo que quiera. Esto lo está diciendo el versículo 7 de Juan capítulo 15. Pedid todo lo que queráis. Ahora, la llave para entrar por esta puerta
es la permanencia en el señorío de Cristo y en su palabra. Escuchen, permanencia en el señorío de Cristo y su palabra. Esto hará que nuestras oraciones estén debidamente alineadas a la soberana voluntad de nuestro Dios. Permanecer es posar, es quedarse, es persistir en un lugar, es vivir, es perseverar. Eso es permanecer, y Jesús está invitando a sus discípulos, te invita y me invita a mí a permanecer en Él, a posar en Él, a quedarnos con Él. Cuando más cerca vivamos de Cristo y de su palabra, más oraremos conforme es debido. Y cuando más correctamente oremos, mayor será la respuesta que recibamos. Cuando Moisés ora por el pueblo, que en un momento Israel allá en el desierto ha ofendido a Dios, y Dios se ha levantado en su justo juicio y le dice a Moisés que se aparte y va a castigar a todo el pueblo, va a matar a todo el pueblo que sacó de Egipto. Moisés hace una oración que a muchos nos fascina, inclusive nos parece una oración atrevida, y de ahí seguramente en un mal concepto hemos tomado un atrevimiento de reclamarle a Dios algo, porque como yo tengo fe y si se lo reclamo, Él va a hacer lo que yo quiera. Escúcheme por favor, cuando Moisés ora diciéndole a Dios, arrepiéntete, Moisés se lo dice, está ya en Éxodo, arrepiéntete del mal que has pensado contra tu pueblo. Moisés ora citando, por favor escuche, citando la misma palabra que Dios ya había hablado, los mismos propósitos que Dios ya había declarado, las mismas promesas que Dios había declarado sobre su pueblo. Y Moisés le dice, Señor, tú prometiste que este pueblo iba a ir a la tierra prometida, y tú eres Dios y Dios no miente. Entonces está orando, Moisés está orando en conformidad al señorío de la palabra. Moisés no se inventó estas promesas para obligar a Dios. Dios antes de este episodio había declarado unas cosas sobre el pueblo, y Moisés le está diciendo, Señor, tú dijiste esto. Esta es la importancia de conocer la palabra del Señor en el momento de orar. Conocer las promesas de Dios que nos alcanzan, porque algunas promesas no son para nosotros. Entonces, orar en conformidad al señorío de la palabra de Dios, y orar en conformidad al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. La oración debe ser de acuerdo al señorío de Dios y de su palabra. Jesús, este es el primer elemento, ¿no? Jesús nos enseña a pedir. Escúcheme por favor, Jesús es nuestro modelo en todo, y Jesús nos enseña a pedir así: hágase tu voluntad. Es la oración de Jesús, ¿verdad? Hágase tu voluntad y no cámbiese tu voluntad. Jesús cuando ora no ora reclamándole al Padre para que cambie su voluntad. Jesús ora al Padre y le dice, hágase tu voluntad. Jesús declarando el señorío de Dios y de la palabra de Dios sobre su vida, ora, haz conmigo lo que tú quieras. Él no ora lo que yo quiero, haz conmigo lo que tú quieras. Jesús mismo, en el momento de su gran agonía y crisis, allí en el monte de Getsemaní, oró, no como yo quiero, sino lo que tú, hágase tu voluntad. ¿Sí están escuchando qué oración tan diferente? Como Jesús, el Hijo de Dios, está en procura de ajustar su vida a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hemos entendido mal. Parece que creemos que Dios se tiene que ajustar a nuestra voluntad. Y es lo que yo quiera, como el niño. Mire, como los que tienen hijos saben esto. Cuando los hijos están pequeños, ¿cierto? Ellos piden lo que quieran en el momento que sea. Y muchas veces usted y yo no se lo damos. No le damos todo lo que ellos piden. No porque seamos malos padres, sino porque no es el momento o no les conviene, ¿verdad? Su inocencia, la del niño, su desconocimiento de la vida, del verdadero propósito de vida, le hace pedir todo lo que su corazón quiere, pero todo lo que su corazón quiere no es lo que le conviene. Y nosotros como papás sabemos, con la ayuda de Dios, qué es lo que le conviene, y tenemos que decirle no a algunas cosas. Parece que nosotros somos como niños rebeldes, que creemos que Dios está como Padre en el cielo, como Dios Todopoderoso, para cumplir todos nuestros deseos, perdónenme el término, todos nuestros berrinches. Y creemos que la fe se convierte en una palanca para que yo obligue a Dios a que se ajuste a mi voluntad,
a mis deseos, a mis anhelos, generalmente personalistas, y le reclamo porque Él es Dios y debe hacerlo. Y se nos olvida que nuestro Maestro, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, Jesucristo, ora: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú, hágase tu voluntad. Aquí tenemos la misma esencia de la oración, buscar la voluntad de Dios. Hay un señor de apellido Dodd, y note lo que escribe. Me parece muy importante lo que dice este hombre. La oración, entendida como es debido, no es un truco para emplear los recursos de la omnipotencia de Dios para cumplir nuestros propios deseos, sino un medio. Escuche, la oración no es un truco para tratar de obligar a Dios, sino, dice Dodd, que la oración es un medio por el cual nuestros deseos se alinean de acuerdo con la mente de Dios y lleguen a ser canales, nuestras oraciones, para las fuerzas de su voluntad. Nosotros nos alineamos con Dios a través de la oración, y esta oración es un canal para tener las fuerzas necesarias para caminar en la voluntad de Dios, que, recuerde, es agradable y perfecta. Debemos conocer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y obedecerla. Esto cambiará de manera radical nuestra manera de orar. Su palabra nos guiará, a pedir como conviene, o sea, de acuerdo a su voluntad. El salmista, allá en el Salmo 119, capítulo 119, versículos 169 al 70, apúntelo, no lo busque, dice así, Salmo 119, 169 al 170, dice así, nota la importancia de la palabra dentro de la oración. Llegue mi clamor delante de ti, está diciendo el salmista, o sea, mi oración. Clamor aquí es un sinónimo de oración. Y el salmista dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Escuche, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra. Note que en dos líneas él está diciendo que quiere que su oración suba delante de Dios, pero en esas dos líneas aparece la palabra como quien le enseña y le libra para que su oración sea de una forma debida. Una oración exitosa, o sea, conforme a su voluntad, es el resultado del señorío de Jesús y de su palabra sobre el creyente. Si tú te sometes a Cristo como Señor de tu vida, si tú sometes tu vida a la instrucción de la palabra del Señor, que es viva y eficaz y es pan de vida y transformará tu vida, si nosotros depositamos nuestra vida al señorío de Jesús y al señorío de su palabra, tu oración y mi oración será conforme a su voluntad. Ese es el primer elemento de una oración efectiva, ¿cierto? El segundo elemento es el Espíritu Santo. Estamos en nuestro tercer punto, y nuestro tercer punto es elementos indispensables para la oración exitosa. Primero, el señorío de Jesús y el señorío de su palabra en nuestras vidas. Y segundo elemento importante, el Espíritu Santo. En ocasiones creemos que sabemos orar y que contamos con toda la fe y el conocimiento para elevar oraciones poderosas que harán grandes maravillas. Y no nos damos cuenta que con esta actitud sobrada o jactanciosa estamos negando, escuche, nuestra debilidad. Estamos negando nuestra debilidad. Y estamos despreciando la asistencia del único que nos puede ayudar a pedir como conviene. Cito Romanos 8:26. Note cómo dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hago un paréntesis aquí. Aquí el versículo 26 de capítulo 8 Romanos, cuando habla de debilidad, no está hablando de mi debilidad frente a pecados, frente a vicios, frente a situaciones que me están atrapando. No, note, vuelvo a comenzar. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Voy a leer ese mismo versículo en una versión más clara para que tengamos un poquito más de luz. Y el Espíritu Santo, escuche cómo dice,
y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Claro, ¿verdad? Estoy citando Romanos 8:26. Vuelvo a comenzar. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Para los que conocen algo de la Biblia y de los dones, del don de lenguas, déjeme decirle, Romanos 8:26 no está hablando del don de lenguas. No está hablando del don de lenguas. Está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente delante de Dios, sin que usted ni yo nos demos cuenta. Aquí, mientras estamos escuchando su palabra, el Espíritu Santo está intercediendo delante de Dios por nosotros. Escúcheme lo siguiente. Si conociéramos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometiéramos a ella de corazón, sería imposible que tú y yo pidiéramos para nuestros propios deleites egocéntricos. Pedir en conformidad a su voluntad solo será posible si de rodillas reconocemos nuestra debilidad de no saber pedir como conviene y le damos la autoridad al Espíritu Santo a que nos guíe a orar conforme a la voluntad del Padre. La mejor forma de comenzar tu oración después de tener tu vida sometida al señorío de Cristo y de la palabra, la mejor forma de comenzar tu oración es decirle: Espíritu Santo, condúceme, yo quiero orar, tengo una lista grande en mi corazón y en mi mente para pedirte, para expresarte, pero quiero presentarla delante de ti, quiero pedirte, Espíritu de Dios, que me enseñes a orar como conviene. Si le damos esa autoridad al Espíritu Santo, conforme a su voluntad, Él nos llevará a orar. Este es el estado ideal, el que tiene en mente el apóstol Juan, cuando habla del versículo del texto que estamos estudiando. El Espíritu, quien nos enseña internamente, y es el que nos enseña internamente, y Él mismo en nosotros pide según la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer, tristemente, por favor, por lo menos yo lo reconozco públicamente, tenemos que reconocer tristemente que en el momento de orar, cuando usted y yo tenemos muchas necesidades y muchas peticiones, muchos sueños personales y anhelos, no le hemos preguntado a Dios si eso es su voluntad, pero tenemos esos sueños y son buenos, pues ¿quién no quiere casa, carro, beca, verdad? Cuando tenemos muchas cosas allí en mente, tristemente debemos reconocer que en el momento de orar no queremos la intervención del Espíritu Santo, pues realmente queremos pedir de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, de acuerdo a nuestra propia voluntad y de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo necesito o creo necesitar. Y no quisiera que el Espíritu Santo venga y me diga: Arbey, mi hijo, usted está equivocado, olvídese de esto y déjeme yo le instruyo cómo es que debes orar. Yo tengo que reconocer que a veces quiero orar en mis propios deseos. Ahora, note lo que dice Santiago en su libro Santiago 4, versículo 3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. ¿A cuánto les ha pasado que pedimos y no recibimos? Recuerda que introdujimos esta enseñanza de hoy leyendo la experiencia de Zacarías, y el ángel le dice a Zacarías: no te preocupes, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth concebirá. Pedís y no recibís porque pedís mal. Estoy citando Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. En una versión más sencilla, este mismo versículo suena así: y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ojo, no lo digo yo, no lo dice Arbey Santa, lo dice la palabra del Señor en Santiago 4:3. O sea que Dios mismo nos está diciendo que cuando pedimos, lo hacemos mal, porque lo único que queremos es satisfacer nuestros propios deseos. Estamos en nuestro último punto, que son unos principios que garanticen que estemos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer elemento que garantiza que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios es la palabra, el señorío de su palabra y de Él, de Dios, en nuestras vidas. Segundo elemento, el Espíritu Santo.
Tercer y último elemento para que la oración sea realmente efectiva, escuche, escuche y deme tiempo, yo se lo aclaro. No perder de vista el plan eterno de Dios. En cada una de sus oraciones y de mis oraciones no deberíamos perder de vista el plan eterno de Dios. Porque déjeme decirle, la vida no se trata de usted ni se trata de mí. La vida se trata del Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que te dio vida y me dio vida. La palabra del Señor dice en muchos textos, solamente le menciono uno, en Salmo 139, que Él te trajo a la vida y me trajo a la vida. Tú y yo no somos, no estamos viviendo aquí en esta época porque tu papá y tu mamá o mi papá y mamá lo decidieron, se juntaron y se embarazó. No, Dios utilizó esto, pero dice la Biblia en Salmo 139 que Dios estuvo pendiente desde el vientre de mi madre y que mi embrión, allá dentro del vientre, sus ojos vieron ese embrión, te vio a ti y me vio a mí, y que Él escribió en su libro todas las cosas que iban a ser parte de ti y que iban a ser parte de mí, desde lo que somos, desde nuestro cuerpo, de nuestro físico, todo, Él lo escribió en el libro. Dios nos llamó a vida. Y déjeme decirle, si Dios nos llamó a vida, si Él es el creador, si es el dueño de todo lo creado, dueño de tu vida y de la mía, la vida no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él, de sus propósitos. Y tú y yo deberíamos caminar preguntándole, ¿qué es lo que tú quieres conmigo aquí en la tierra? Mientras camino aquí en la tierra y llego a tu presencia en la eternidad. Entonces, dicho esto, para introducir este último elemento, no perder de vista el plan eterno de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan eterno de Dios? ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Déjame decirte, si no sabes, la Biblia lo dice con claridad, la redención del mundo. La redención del mundo es el plan eterno de Dios, la salvación del hombre que se había perdido a causa del pecado. Cuando un hijo de Dios ora, cuando tú y yo oramos, no debemos olvidar que por su gracia hemos sido llamados a ser parte del propósito eterno que Dios tiene con la humanidad. Dios te salvó, Dios me salvó, por tanto Dios te comisiona y me comisiona para que compartamos la verdad de su evangelio. No debo olvidar que yo soy un embajador del reino de Dios. Eso no lo puedes olvidar tú tampoco cuando ores. Que tenemos sobre nuestros hombros, no podemos olvidar que tenemos sobre nuestros hombros el ministerio de la reconciliación y este llamado, que es tu destino y mi destino, debe verse reflejado en nuestra manera de orar. ¿Lo habías llegado a pensar? ¿O nuestras oraciones son tan de nosotros, tan egoístas, que nunca tienen un sentido de redención al mundo? La historia de Ana nos puede ayudar. Escuche, la historia de Ana nos puede ayudar a entender este concepto. El concepto de que cuando oremos no debemos perder de vista el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Y yo quiero mencionarle la historia de Ana. La historia de Ana se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 2 del primer libro de Samuel. Usted lo puede leer. Alguna vez Dios me permitió predicar de este texto también sobre la oración. Y es mucho lo que Dios enseña. Pero hoy solamente quiero mencionar algunas cosas en esto de no perder de vista, cuando oremos, no perder de vista el propósito eterno de Dios. Escúcheme, dice el capítulo 1 del primer libro de Samuel, que Ana estaba casada, era una mujer casada con un hombre que se llamaba Elcana. Este hombre, Elcana, tenía dos mujeres, dos esposas, Ana y Penina. Y Ana, dice la Biblia, era estéril. Y su rival, Penina, tenía varios hijos. Y Penina irritaba a Ana todos los días porque ella tenía hijos y Ana no. En el tiempo en que estas dos mujeres vivieron, la mujer, esto es un asunto cultural, por favor, entiéndalo así, no creemos, la Biblia no acepta esto, pero en ese tiempo, en la cultura en que vivía, la mujer valía si podía dar hijos. Si era estéril, la mujer no servía. Era desechada como mujer y a tal punto que si un hombre se casaba con una mujer y esa mujer salía estéril, él podía ir donde el papá, donde su suegro, y devolverle, decirle, su hija no sirve, entonces yo me divorcio, porque no me da hijos. No poder tener hijos dejaba a la mujer en ese entonces en un en una muy mala situación. Y Ana no tenía hijos.
Penina, la otra mujer de Elcana, sí tenía y tenía varios. Y esta mujer, Penina, la irritaba, dice el texto, que todos los días se burlaba de ella porque ella tenía hijos. Por esto Ana lloraba, dice, lloraba mucho y no comía, no comía. Ana estaba deprimida. Ana quería un hijo para sentirse bien y no ser motivo de burla, para no ser desechada. Ahora, la historia de Ana nos enseña que este hombre, Elcana, un hombre justo, dice el texto que Elcana amaba mucho a Ana. Inclusive el texto dice que Elcana amaba más a Ana. Y cuando cada año que iban al templo, que cada persona llevaba ofrendas al templo, Elcana le daba su parte a Ana, le daba su parte a Penina y a sus hijos para ir al templo. Pero el texto dice que Elcana le daba mejor parte a Ana porque la amaba más. Y Elcana, dice el texto, que le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te es más importante? ¿No te es suficiente mi amor más el que de muchos hijos? Elcana amaba a Ana, independiente que ella no le pudiera dar hijos. Pero Ana estaba deprimida, no comía, lloraba, se quería morir porque era motivo de burla. Ana, escuche que esto es importante, por favor no se pierda. Esto es muy importante para concluir nuestra enseñanza. Ana, siendo parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y por tanto embajadora de Dios, porque Israel era embajador de Dios para el resto de la tierra, estaba solo preocupada por ella, por su tragedia, que realmente no era tal, pero Ana se preocupaba de su tragedia, soy estéril, preocupada por sus deseos y caprichos personalistas, y perdió de vista la crisis de su pueblo, del pueblo de Israel, que Israel era un pueblo de sacerdotes. Ana estaba desconectada de su pueblo, desconectada del propósito de Dios eterno para la humanidad. Ana estaba preocupada por sí misma. Ana se había olvidado de que el pueblo de Dios eran embajadores suyos para el resto de la humanidad y se ocupaba de pedir para su propio deleite. No le pasaba por la mente qué era lo que Dios quería hacer o le interesaba hacer en su tiempo. Escuche esto. ¿Alguna vez en tus oraciones le has preguntado a Dios qué quiere hacer Él en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que estás viviendo? ¿Alguna vez le has preguntado en tus oraciones a Dios qué quiere hacer Él a través de ti en este tiempo? Israel, déjeme yo coloco esto en contexto. Israel estaba en uno de sus más grandes momentos de crisis de liderazgo espiritual. Sus sacerdotes jóvenes estaban hundidos en pecado. Elí era el sacerdote anciano, papá de 2 hijos, y estos 2 hijos eran los sacerdotes que iban a suceder, que iban a tomar el lugar espiritual de Elí, su padre. Estos 2 jóvenes se habían descarriado, siendo sacerdotes, cometían todo tipo de pecado, y el pueblo de Israel había caído en pecado y se estaba apartando de los principios de Dios. Elí estaba anciano y transigente. Elí no le estorbaba a los hijos para que, como decimos nosotros, cogieran juicio y cumplieran su papel sacerdotal. Esta era más o menos la situación que estaba viviendo Israel. Dios necesitaba en ese momento que Ana lloraba por un hijo y se sentía mal porque no lo tenía, para no ser burlada. Dios necesitaba un hombre fiel que restaurara el sacerdocio en Israel para continuar con su plan eterno de redención. Un hombre que se parara en la brecha y evitara la más grande tragedia para la humanidad, que es el pecado. Dios estaba ocupándose de encontrar un hombre que naciera, alguien que ocupara el lugar del profeta Elí y de sus hijos que estaban en pecado. Dios estaba ocupado de la humanidad mientras Ana lloraba porque no tenía un hijo para su propio bienestar. Mientras tanto, Ana, repito, hacía pataleta por un hijo para sentirse realizada y no humillada. Ahora, cuando Ana se alinea a la voluntad de Dios, a su plan eterno, ora bajo la guianza del Espíritu Santo, ora como conviene, bajo la voluntad de Dios, así, en ese momento, el panorama cambia. Note lo que dice. Voy a leer 1 Samuel 1, del 9 en adelante. Escuche lo que dice, no tiene que buscarlo, si lo quiere apuntar es 1 Samuel 1, 9 al 11, dice: y se levantó Ana. En un momento indicado, Ana entendió
que esto tenía que cambiar. Estaba muriéndose de hambre, estaba en depresión, lloraba, no quería comer, su vida no servía para nada, no tengo hijos, soy burla de Penina, en cualquier momento mi marido me deja porque no le doy hijos. Estaba en su crisis, pero llega un momento, algo cambia en el corazón de Ana y dice así la palabra del Señor. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, o sea que Ana fue al templo de Jehová, allá con amargura de alma oró a Jehová. Escuche, Ana fue y oró a Dios al templo. Oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, note la oración de Ana en este momento, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva, escuche, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Escúcheme, por favor, ¿qué hay en esta oración? Ana entendió que por mucho tiempo había llorado por un hijo para ella, para que la redimiera a ella. Pero en este momento ha entendido que la vida no se trataba de ella, sino que se trataba de la voluntad y los propósitos eternos de Dios. Y le dice, listo, Señor, dame un hijo varón, pero déjame decirte, no va a ser para mí. Dame un hijo varón. Y si tú me lo das, yo lo voy a dedicar a ti. Si usted sigue leyendo la historia, Ana dice que si le da el hijo, va a estar con él hasta que sea destetado, hasta que ya no necesite pecho, y lo va a llevar al templo y va a vivir en el templo. En medio de la crisis del mundo, una mujer decide orar por un hijo para dedicarlo a Jehová. Y escúcheme, un hijo que quiere llevar a que sea un hijo del templo. Dios estaba necesitando quien reemplazara a Elí, quien reemplazara a sus dos hijos que estaban en pecado, los sacerdotes de ese entonces. Aquí está la clave, mis amados, y no pierdan esto, por favor. Aquí está la clave del éxito de la oración de Ana. Ana le pidió le dio un propósito divino a su oración. No pidió para gastar en sus propios deleites. La manera, dijo alguien, voy a citar esto que alguien dijo alguna vez, la manera de obtener cualquier beneficio es dedicarlo en nuestros corazones a la gloria de Dios, de quien lo pedimos. De esta manera, Dios complace a su siervo y también trae gloria y honra a sí mismo. Cuando tú y yo nos unimos a la voluntad de Dios y pedimos algo en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, Dios va a responder eso y bendice nuestra oración, pero sin dejar de dar la gloria y la honra que le pertenece a Él, porque Él es el que está obrando de forma suprema. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y si Dios es el primero en tu vida y en mi vida, también debe ser el primero en tus oraciones y en mis oraciones, en tus peticiones y en mis peticiones. Si lo que pedimos tiene como propósito honrar a Dios, no tenemos que arrebatarlo, declararlo ni decretarlo, pues es una oración con propósito. Si está alineada a la voluntad de Dios, solamente lo pides y Dios lo hará. Si lo que pedimos tiene como propósito la honra y la gloria de Dios, eso quiere decir que nuestra oración está siendo guiada por el Espíritu Santo y estamos pidiendo como conviene. Entonces, Él nos oye. Volvamos a Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El resultado de la oración de Ana es espectacular. El resultado de la oración de Ana nos lleva a entender todo lo que hemos tratado de decir hasta este momento. Cuando oró de acuerdo a su voluntad, note el resultado de esta oración. Dios le dio a Samuel. Dios le permitió a Ana que diera a luz a Samuel. Este Samuel, hijo de Ana, escucha quién fue. Fue juez, fue sacerdote y primer profeta de Israel. 3 ministerios puestos sobre un hombre nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Un hombre con 3 ministerios, generalmente era un ministerio para cada persona, pero este hombre fue sacerdote, fue juez
y primer profeta en Israel. Uno de los más grandes profetas de Israel fue Samuel, el último más grande y efectivo juez de Israel y un sacerdote intachable. Fue el mejor ejemplo de cómo se debe gobernar al pueblo por medio de la palabra de Dios. Estoy hablando de Samuel y no por impulsos propios y emocionales. Este hombre fue todo un instrumento que transformó y bendijo la vida de Israel y por tanto la vida de toda la humanidad. Ella pidió un hijo con el propósito de honrar a Dios y Dios se lo dio, se lo concedió, pero este haría parte de la historia eterna y redentora, salvadora de la humanidad. Dios estaba necesitando un hombre íntegro para ponerlo en lugar de Elí y de sus hijos, y Ana estaba llorando por un hijo solo para ella. Cuando Ana entiende que es más importante la voluntad de Dios, que es más importante los propósitos eternos de Dios, ofrece su oración alineándose a la voluntad de Dios, pide un hijo para entregarle a Dios, para que exalte a Dios, para que se cumpla el propósito de Dios, y Dios le entrega a Samuel. Ella pidió un hijo con el propósito de honrar a Dios, y Dios se lo concedió. Pero repito, este haría parte de la historia del proyecto de redentor de Dios. Recuerda que estamos hablando de nuestro último elemento en una oración efectiva. No perder de vista el plan eterno de Dios. Que tus oraciones siempre tengan en mente el propósito eterno de Dios. Yo quiero que escuchen lo siguiente. Primera Samuel 2:21 dice así: y Samuel creció, escuche, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, con Samuel, y Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, por favor, atiéndame esto, no se pierda. Dios le entrega este regalo a esta mujer cuando ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Le entrega un hombre que hace parte de la historia redentora de la humanidad. Pero como si fuera poco, le dio más. Después de que ella colocó su oración, desprendiéndose de su propio egocentrismo, ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios le da a Samuel, Dios suple su deseo, que es tener un hombre que le sirva a él, pero Dios le dio a Ana más hijos. Si usted quiere, apunte para que más tarde lea Primera de Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21, Dios visita nuevamente a Ana. Ana ya está feliz porque tuvo el hijo que le entregó a Dios, inclusive sigue viviendo sola porque el niño Samuel está en el templo, lejos de donde ella vive, pero Dios vuelve a visitar a Ana y le permite tener otros hijos e hijas. Empezamos nuestra enseñanza esta mañana dando la tesis que yo quiero repetir en este momento porque ahora sí va a tener mucho significado. Escuche por favor, la oración genuina no debe ser un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de supuestas declaraciones de superfe, sino al contrario. Al orar debemos subordinar nuestra voluntad a la del Señor, procurando orar de acuerdo a su voluntad. Así abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas sin abandonar sus planes redentores. El señor Brook dice que el apóstol Juan cuando estaba hablando de esta oración de pedir como conviene, de acuerdo a su voluntad, Brook dice que el apóstol Juan pensaba en la oración como un medio para alcanzar el conocimiento y la conformidad con la voluntad de Dios. Escuche, esto es precioso. Si tú y yo somos hijos de Dios, qué bueno que cuando oremos sepamos que la oración es un medio para alcanzar el conocimiento y la conformidad con la voluntad de Dios. Hasta los grandes paganos lo entendían así. Voy a citar a Epíteto.
Filósofo, griego, pagano, ¿no? Y note qué piensa Epíteto acerca de la oración. Dice este hombre así: ten valor para elevar la vista a Dios y decirle, dos puntos. Note cuál es el modelo de la oración de Epíteto. Ten el valor para elevar la vista al cielo, a Dios, y decirle, trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Yo soy uno contigo, soy tuyo. No me aparto de nada que tú consideres bueno. Guíame por donde tú quieras. Vísteme como tú quieras. ¿Quieres que asuma un cargo o que lo rechace? ¿Que permanezca o que huya? ¿Que sea rico o pobre? Por todo esto yo estaré de tu parte. Por todo esto yo estaré de tu parte ante todo el mundo. Este es el concepto de oración de un filósofo pagano. Para la mayor parte de los creyentes hoy, la oración es un medio para tratar de obligar a Dios a hacer lo que ellos desean. Cuando la oración es el glorioso regalo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él, conformar nuestras vidas a su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Algunas conclusiones para terminar en esta mañana. Aquí hay algo que debemos meditar y asumir. Por favor, algo que debemos meditar y asumir. Somos propensos a creer que la oración es pedirle a Dios lo que queramos, cuando la verdadera oración es pedirle lo que Él quiera. La oración es no solo hablar con Dios, sino sobre todo una búsqueda para escucharle y ajustar nuestras vidas y deseos a su soberana voluntad. Un llamado a oraciones teocéntricas es lo que Dios nos hace hoy. Un llamado a oraciones teocéntricas en lugar de oraciones egocéntricas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura: vestido, comida y bebida. Estamos citando Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Ahora, esto se aplica a la oración. Tu oración y mi oración debe buscar primeramente el reino de Dios. Las oraciones antropocéntricas, las oraciones egocéntricas, las oraciones egoístas le pertenecen a aquellos que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios oran y piden para la gloria de su Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad. Los anhelos y deseos de los hijos de Dios ha de ser los anhelos y deseos de Dios. Si vivo, dice Pablo, note cómo lo dice Pablo: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con el Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Note el concepto de vida para el apóstol Pablo. El concepto de vida para el apóstol Pablo es Cristo, porque en Cristo tenemos vida eterna. Recuerde que aquí estamos de paso. Pero Pablo dice, si tú quieres que me quede aquí en la tierra un poco más, yo me quedo aquí en la tierra para hacer tu voluntad. Pero si tú me pones a escoger, yo prefiero irme a tu presencia ya, a disfrutar de tu gloria. Nosotros los hombres hemos creído que la vida se trata solo de nosotros y nos hemos apartado del concepto eterno de Dios. Y queremos vivir aquí tras nuestros sueños, sin permitir que nuestros sueños tengan como prioridad glorificar a Dios. Si Dios te ha dado alguna profesión, algún negocio, donde Dios te haya puesto, entiende una cosa: tú y yo somos administradores y estamos aquí llevando a cabo la historia de Dios, y la historia de Dios sobre la humanidad se llama la redención del mundo en Cristo Jesús. Dios utiliza tu trabajo, Dios utiliza tu profesión, Dios utiliza tu empresa, Dios utiliza el lugar donde te ha puesto para que le sirvas a Él. Dios bendecirá tu vida, Dios bendecirá tus deseos cuando se alineen a su voluntad.
pon todo lo que tienes, incluyendo tu vida, al servicio del Señor, y eso hará que tu vida esté bajo su señorío. Lee la palabra y cíñete a ella. Eso hará que tu vida esté bajo el señorío de su palabra. Pídele al Espíritu Santo que cuando te arrodilles a orar, que te enseñe a orar como conviene, y cada vez que ores, no olvides que tú y yo estamos aquí con un propósito trazado por el Padre eterno, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Hoy tendremos que reconocer ante su altar que no sabemos pedir como conviene y tomar una actitud humilde, tomar la actitud humilde de los apóstoles cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué tal si nuestra oración en esta mañana es esta? Pedirle al Padre que nos enseñe a orar, que quite el egocentrismo en nosotros, que quite de nosotros lo que hemos aprendido mal para orar como conviene. Yo quiero hacerle un llamado a todos los que me escuchan, que si puedes, allí donde estás, cierres tus ojos por un momento